Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. En el episodio anterior hablábamos sobre Venus y el duelo y hablábamos de cómo el deseo puede ser un gran indicador y una gran voz interior que te puede anunciar lo que viene o también lo que acaba. Todos los finales en realidad pueden traer grandes inicios y eso es lo que hace también el deseo. Pero en este capítulo, en este episodio quisiera que habláramos más profundamente del duelo desde unas visiones más astrológicas, más simbólicas y más arquetípicas, para conectar con la profundidad de momentos que pueden llegar a transformar completamente nuestra vida, pero sobre todo para poder aprovechar todo su significado y su potencia. Es interesante ver que en el zodiaco astrológico tradicional, el último signo del zodiaco que finaliza toda la rueda de la vida, toda la rueda de estos animales, es un signo que tiene como elemento el agua. También, si lo vemos desde la rueda de la vida, desde la astrología china o desde estas visiones más orientales, taoístas, entendemos que uno de los elementos finales que clausuran ciclos tienen también que ver con el agua. Esta agua, desde estos ciclos vitales, desde estos simbolismos más orientales, nos hablan de que el agua es finalmente lo que termina nutriendo la madera, que es un elemento con el cual iniciamos de nuevo. La madera busca el crecimiento, busca la luz y es donde de nuevo sentimos que surgimos, es lo que sucede después de un duelo, cuando hemos pasado por toda esta época emocional, pero luego vamos un poco más hacia adelante creciendo y buscando la manera de ver cómo creamos eso nuevo. Pero eso nuevo no puede ser creado si no es hidratado antes y es hidratado por el agua. Piscis es el último signo del zodiaco y Piscis también tiene esta referencia asociada a la capacidad de la disolución y también de la rendición, aspectos que están muy asociados al agua. El agua elemental no es solamente entonces el agua física, el agua que moja, sino que también está representando todos aquellos momentos, energías y aspectos de nuestra personalidad y también de la vida que nos están pidiendo el flujo, ¿no? Entregarnos a algo más grande, como cuando el río fluye y en su encuentro logra llegar al mar. Esta es la gran, poderosa situación de vida que nos une a la disolución. Así que bueno, hemos oído hablar del duelo, poco creo yo culturalmente sabemos realmente lo que significa el duelo, no sabemos acompañar a otras personas atravesando el duelo y también me atrevería a decir que nos podemos confundir mucho cuando nosotros mismos estamos atravesando el duelo y no entendemos cómo vivirlo. Entonces el duelo es entrar a un estado íntimamente acueo, es entrar a un estado íntimamente emocional y esta agua busca purificar, limpiar y restaurar. Pero, ¿qué pasa antes del duelo, no? Antes del duelo venimos de una estación que tiene que ver con el otoño. El agua es ya estación invierno, pero en el otoño diríamos que es la estación que más nos cuesta experimentar a todos los seres humanos porque tiene que ver con el proceso de soltar. Pero soltar no es una acción que hagamos a propósito, no es una acción que hagamos a través de la voluntad, no es un acto volitivo, es decir, no estamos viendo un árbol desgarrarse sus ramas o sus hojas o sus flores para entrar en un proceso de otoño. Entonces, lo que sucede en el otoño es que el gran alimento y combustible del árbol va al fondo de las raíces y al alimentar la fuente de su poder, que es la raíz, el árbol empieza a desnudarse, todo lo que podríamos llamar es lo accesorio. Soltar no tiene tanto que ver con algo que decides formalmente, sino que tiene que ver con redirigir tu atención, redirigir tu concentración. Entonces, en un momento en el que ya hemos sembrado un nuevo inicio en un ciclo y lo hemos experimentado,
Después del signo de Libra, que es justamente recibir de manera equilibrada aquello que sembramos en el inicio del año astral, que es Aries. Después de Libra llega un signo que es Escorpio y es un signo de agua también. Este signo de agua tiene como sentido fundamental, es el punto medio del otoño, básicamente morir, soltar o dejar de cargar aspectos que ya no vienen al siguiente ciclo. Esto es súper importante porque en Escorpio es donde vamos a obtener la semilla de un nuevo ciclo y no sabemos que viene un nuevo ciclo. Cuando nosotros estamos despojándonos, estamos perdiendo aspectos de nuestra vida, de nuestra identidad o incluso aspectos cercanos a nuestro entorno como pueden ser relaciones, vínculos muy profundos, alguien que realmente amamos y que pues tenemos que soltar y dejar ir. Entonces ahí no lo podemos ver aún porque eso sucede después del duelo. Pero en ese momento recibimos también una semilla que es la semilla de ese nuevo espiral evolutivo. Es como abrirnos a un ciclo totalmente renovado y totalmente libre y diferente. Entonces en este signo de Escorpio, el asunto es que cuando empezamos a llevar toda nuestra energía, lo más valioso que es finalmente nuestro mundo interior y finalmente nuestra alma, y empezamos a dedicarle con más devoción a este aspecto, empiezan a caer cosas, ¿no? Y me imagino que lo han sentido en algún instante o en algún momento de sus vidas, ¿no? Cuando empiezan a redirigir su atención a lo que realmente en ese momento es lo más importante para ustedes y el resto de piezas simplemente empiezan a separarse. Pueden haber duelos que no son contundentes, es decir, me fui alejando de estos espacios, de estas amistades, de estos vínculos y simplemente eso quedó atrás, ¿no? No había ya que nos conectara, no había tiempo, no había calidad y simplemente pasó el tiempo y esto terminó, ¿cierto? Distanciándose y convirtiéndose en abono de algo totalmente nuevo. Como cuando vamos mirando hacia atrás y decimos, claro, pasé buenos momentos, pero en algún punto de mi vida ya no era significativo, ya no era vital y simplemente quedó atrás. En otros casos puede ser un poco más desgarrador o un poco más difícil, porque entonces entramos en contacto con cosas que están muy cercanos a nuestro entorno, a nuestra propia vida, pero que sabemos que si seguimos dándole energía a eso, pues no podemos seguir creciendo. Y es una decisión difícil porque hace tanto parte de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestra personalidad que muchas veces negociamos tomar ese paso, aunque al llevar nuestra energía a nosotros mismos sabemos que sería lo ideal. Y luego están los duelos inevitables, los duelos que definitivamente no elegiríamos, pero que hacen parte de ese ciclo de la vida, que tienen que ver con la muerte, ¿no? Con la despedida definitiva de un aspecto de nosotros, pero también de un vínculo profundo que solamente se va a obtener a partir de esa persona o a través de esa compañía de la cual nos tenemos que despedir, ya no tanto por un proceso solamente personal de evolución, sino que también porque se entrecruzan los caminos de la vida, ¿no? Y ahí es duro, duele mucho cuando tenemos que decir adiós. En fin, son duelos distintos. Entonces el duelo espontáneo, el duelo que al final necesito un poco de valentía para permitir porque sé que sería lo mejor, y luego el duelo que es absolutamente inevitable. En estos tres casos necesitamos también darnos cuenta que hay una inteligencia superior dentro de cada uno de nosotros que ya sabe que es momento de dejar atrás esa circunstancia, sabe que es momento de utilizar la energía en otro lugar o sabe que se está cerrando un capítulo para abrirse otro completamente nuevo. En el fondo, siempre hay algo que sabe. Y esta es una de las inteligencias que podemos conectar mucho más fácilmente cuando estamos en el proceso del duelo. Entonces, esto es lo que hace Escorpio, es el proceso del otoño que nos obliga un poco a hacer la cara a la naturaleza de que es importante soltar.
Creo que culturalmente, como no nos hemos acercado a una inteligencia emocional y no hemos sido enseñados a lidiar con el ciclo de la vida, nos hemos desacostumbrado a atender el ciclo de lo natural, porque es absolutamente natural esto. Entonces vemos el otoño como algo conflictivo y el soltar como algo muy difícil, pero en realidad podríamos transformar esta visión y podríamos convertirnos cada día en más diligentes a la hora de acercarnos al otoño. Pero finalmente está asociado al agua escorpiana, ¿no? Al agua que nos está pidiendo ir tan adentro, tan a lo valioso, tan a lo profundo, que es lo que representa Escorpio. Escorpio lo rige un planeta que se llama Plutón. Y Plutón viene de la raíz Pluto en griego, que significa riqueza. Entonces al final, después de todo este ciclo de manifestación y por qué manifestamos y por qué vivimos, por Escorpio, porque después de todo lo que hemos vivido quedamos con una gran recompensa, es una riqueza interior, una riqueza que podemos encontrar después de haber experimentado, ¿no? Sucede después de Libra, que es la experimentación. Listo, llego acá al agua escorpiana, encuentro esta riqueza, lo profundo, ¿no? La marca que dejó en mí, en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, este encuentro, este instante, este vínculo, esta relación, este pasaje. Incluso puede que traiga dolor, pero eso no quita que no me deje experiencias, ¿no? Me deja siempre tesoros, siempre me deja riquezas. Probablemente en el momento del otoño no lo podamos ver porque estamos más en la energía direccionándola hacia lo valioso mientras vamos perdiendo un montón de eventos, de situaciones, de capas. Y esto pasa, ¿no? Que en momentos críticos no perdemos solo una cosa. Usualmente estos momentos de despoje vienen con muchas áreas que están siendo revaluadas, entonces perdemos amistades, perdemos relaciones de pareja, experimentamos la muerte de un ser querido, de un ser amado, vivimos también una cierta ruptura con nuestra propia identidad, puede muchas veces traer crisis de fe, cuestionarnos un poco lo que creíamos, cómo veíamos el mundo, nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas acerca de la vida, de quiénes éramos, de lo que debíamos hacer. Viene también con un cambio, puede ser incluso de la relación que teníamos con nuestra profesión, nuestro trabajo, con nuestros compañeros y también, por ejemplo, con el dinero. O sea, realmente estamos despojando todo un personaje y el personaje viene siempre acompañado de mínimo 12 áreas de vida. Entonces, todo duelo involucra todo un proceso más amplio. El duelo no es solo tristeza, el duelo no es solamente dolor, es toda una reconstrucción psíquica. Y esta reconstrucción donde yo estoy perdiendo el papel, como cuando un actor se desprende de un papel para volver a entrar en otro personaje, mientras se va desprendiendo esto toma tiempo y necesita muchísimos cuidados. Es importante además saber que el duelo no dura un tiempo limitado o determinado. Siempre estamos esperando que nos digan hasta cuánto duraría este momento y intentamos planificarlo y en realidad es un proceso de subidas y bajadas constantes y absolutamente normales, porque al estar asociado al simbolismo del agua, debemos entender también que el agua, por más de que tenga su, digamos como su forma, su vehículo particular, esta agua que moja, el agua necesita correr, fluir, es casi entregarnos y rendirnos al fluir natural del proceso sin estancarlo, porque en el estancamiento es cuando producimos la putrefacción del agua. El agua necesita moverse y lo que vamos a ver es que si tú encuentras cualquier tipo de río, cualquier río de manera natural va a buscar su desembocadura en el mar. Es casi como si esta emoción al inicio puede sentirse muy personal, muy conmigo, ¿no? Emociones que van a surgir como la rabia, el dolor, la desesperación, va a suceder la negación, todas estas etapas típicas del duelo y estamos lidiando con un montón de estructuras emocionales, personales, pero luego, al final, todo eso tiene una desembocadura y es que vamos a terminar en el gran mar y ese gran océano es Piscis, el agua pisciano.
Esta agua pisciana tiene como característica volvernos a unir a lo inminente, a lo inevitable, a lo omnipresente y a lo que hace también parte de lo invisible. Constantemente es invisible, pero curiosamente siempre es lo que está. Pareciera que no estuviera, pero constantemente está. Es decir, que vamos transformando un duelo personal y lo vamos transformando en una experiencia casi mística de reunión con lo divino, de reunión con lo real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos tan cerca al agua, el asunto es que el agua nos va a sensibilizar. En esta sensibilización es importante que construyamos un nido, ¿no? En los momentos de duelo, y esto es algo que he compartido con algunas personas, me da muchísima emoción y me conmueve muchísimo pensar en dos gaticas que tuve que me acompañaron por largos periodos de mi vida. Cuando fueron a fallecer, las dos instintivamente construían un nidito para morir. Me pasó con mi primera gatica, a quien la acompañé a parir y la acompañé también a morir. Y en esos dos momentos tan femeninos, tan portales de vida y muerte, ella instintivamente lo que hacía era construir un nido para poder morir en tranquilidad. Luego con mi segunda gatica, que viví mucho tiempo con ella, empecé a reconocer los mismos rasgos justo antes de que ella fuera a morir. Empecé a reconocer las mismas características de cuando llegó su momento, ¿no? De cuando ya se acercaba su momento. Es curioso que instintivamente busquemos construir el nidito. Ese nidito entonces es como yo empiezo a construir algo que me hace sentir refugiada, que me hace sentir a salvo. Esta es el agua de Cáncer, el agua del cangrejo o el agua que nos permite construir un hogarcito, y hogar viene de la palabra hoguera, de construir un fueguito interno que nos mantenga protegidos mientras estamos mudando de piel, porque es terriblemente doloroso. En estos momentos del agua donde nos volvemos hipersensibles a cualquier aspecto, pues vamos a buscar más la soledad, el silencio, la restauración, la paz. Necesitamos mucho seguir nuestros propios ritmos que nos va a dictar nuestro propio cuerpo. Habrá días en los que tenemos más energía que otros y muchos momentos en que necesitamos solamente reponer a través de dormir. Y dormir trae una mística importante en el momento del duelo, porque también los sueños oníricos nos van a permitir integrar lo que está sucediendo, este gran cambio psicológico, esta gran mudada de piel que implica tantísimas cosas a la vez. En los sueños oníricos vamos a acceder a sabiduría subconsciente que nos va a ayudar a integrarlo y que no podríamos hacerlo con nuestra mente racional en alerta. Así que necesitamos tiempo, algo que nos cuesta tanto darnos, algo que la sociedad actualmente ha castigado tanto, porque creemos que darnos tiempo es igual a fracasar o a perder el tren o a perder las oportunidades. Entonces, estamos en una sociedad que no reconoce que existe el otoño y no quiere tampoco, mucho menos reconocer que hay invierno. En la naturaleza, en el momento de invierno, los animales hibernan. Es decir, que es un momento de quietud y es un momento de pausa. Si no te gusta el invierno, probablemente no es que no te guste el invierno, sino que lo que no te gusta es tener que estar con la misma energía o con la misma capacidad de acción en un momento en que la naturaleza le está pidiendo al cuerpo, a la psique, a todo, que baje la revolución y se sensibilice. Entonces, este nidito, que es el agua canceriana, nos permite construir estos límites que nos van a permitir la reconstrucción. Toma tiempo, esto es cierto. Un duelo mínimo dura 1 año, mientras que nosotros vamos conociendo las primeras veces de cómo se siente la vida sin. Y puede ser sin esa creencia que perdiste, sin esa amistad que dejaste, sin esa relación de pareja, sin ese familiar, sin tu papá, sin tu mamá, sin tu hermano. Mínimo es 1 año de probar la vida, de cómo sería, ¿no? Los cumpleaños, las navidades, las festividades, los momentos que compartían. Mínimo 1 año para reconocer cómo es, cómo se siente ahora que la vida
ya no tiene eso dentro del contexto. Por supuesto que es supremamente doloroso y que todas las veces quisiéramos evitar estos procesos. De hecho, en el mito de Escorpio, cuando hablamos de Plutón o de Hades en la mitología griega, hablamos de un mito muy importante que es el rapto de Perséfone por su tío Hades. Hades queda muy enamorado de Perséfone y un día abre la tierra y desde el fondo de la tierra la coge y la rapta y se la lleva al inframundo. Y esto me parece un simbolismo muy interesante de cómo es que el dios del inframundo, ese dios de la transmutación, que sí nos está hablando de riquezas, ¿no? Plutón, el de las riquezas, el de los tesoros, al final necesita raptarnos. Nadie voluntariamente quiere ir allá. Nadie voluntariamente crearía un duelo porque sí. Necesitamos que nos rapte Hades, ¿no? Necesitamos ese rapto, ¿no? Que parecía como un secuestro, a veces lo sentimos como que va en contra de toda nuestra voluntad y nuestra naturaleza. Y pienso, ¿no? En todas las veces que yo traté por mucho tiempo y forcé por tanto tiempo para justamente no entrar a ese lugar del duelo. Y hay muchos mecanismos de defensa que utilizamos para no dejarnos raptar, pero resulta que a veces nos damos cuenta que hace mucho nos había raptado Hades y no queríamos verlo. Pero puede ser desde siempre estar súper ocupados, activos, trabajando de más, en mil eventos, en mil situaciones, en planes, en salidas y tratando de forzarnos o imponernos una postura aparente de alegría, de positivismo, que luego tenemos que pagar el precio, ¿no? El precio costoso de cuando eso rebota y nos vamos dando cuenta que no, que lo que necesitamos es un tiempo y es un hogar. En este hogar entonces no pueden entrar cualquier tipo de personas y no puede entrar cualquier tipo de información, y en esto sí me parece que es muy importante entender que necesitamos cuidar ese hogar, ser guardianes, aguardianar este espacio, es decir, dejar entrar solamente aquello que nos puede acompañar en ese proceso de cambio de piel, porque en este mundo, en esta sociedad, muchas voces eran muy crueles y muy antagónicas a nuestro propio proceso que exige un tiempo determinado en ese momento de transición. Vas a salir, no es para siempre, no lo es, pero toma tiempo. Y esta es parte de nuestras preocupaciones en el momento del duelo, que si no salgo, que si el dolor me traga, que si de aquí no vuelvo a levantarme, que si no vuelvo a construir mi vida. Bueno, puedo decir que realmente cuando nos quedamos estancados en un momento de dolor o de sufrimiento es cuando de verdad no decidimos entregarnos a este inframundo, ¿no? Cuando no perdemos, no nos arrodillamos, no nos rendimos, no perdemos ese control, ¿no? De yo quiero controlar cómo, cuándo y dónde. Pero en la rendición, que es el agua, cuando yo digo, listo, me entrego, pensemos entonces cuando nos metemos al mar. Si tú luchas en el mar te da igual de duro o peor, ¿no? O sea, el mar puede ser muy fuerte, muy doloroso, muy intenso en los momentos en que tú no te rindes. Pero si te rindes, el agua del mar es de hecho apacible, restauradora y absolutamente sanadora. Lo mismo va a surgir en este aspecto, ¿no? Es decir, la necesidad de entrar en contacto con Piscis es rendirse. Y rendirse es la manera más fácil de atravesar un proceso de duelo, que de por sí sabemos no es fácil, pero la resistencia solamente crea más agotamiento. Luego el agua entonces tiene todas estas capacidades, ¿no? Como restaurar, limpiar, depurar, desintoxicar, llevarse, ¿no? Se lleva muchas cosas que no son, hidrata, y la hidratación también tiene un componente de suavidad. Es curioso que cuando estamos en estos momentos y tocamos nuestro propio dolor, entonces somos mucho más compasivos, empáticos y suaves con otras personas que también han experimentado el dolor. Creo que no hay mejor regalo de la vida que ser acompañado de personas que han atravesado el dolor también y que tienen esa sabiduría interna muy natural, muy espontánea,
y que nos acompañan con una caricia, con un abrazo. Es un gesto cálido que no busca ni salvarte, ni arreglarte, ni cambiarte, ni aconsejarte, ni apresurarte, solamente estar ahí. Pero que puede reconocer en tu dolor su propio dolor y que como pasaron y lograron salir adelante después de su dolor, tienen absoluta confianza en tu proceso porque saben que también saldrás tú. Esa creo que es la compañía más hermosa que uno puede permitirse. Y llegarán personas así porque hay personas que han vivido muchas experiencias de dolor. El agua entonces implica todo esto, ¿no? La suavidad con la que nos limpia. Pero también el agua en su exceso puede representar también estancamiento y puede representar la putrefacción, ¿no? O sea, como en vez de nutrir y de hacer crecer algo, que luego va a ser el inicio de un nuevo ciclo, no se estanca y es cuando nos quedamos atrapados en el drama. Curiosamente el drama, cuando decimos soy muy emocional, es que yo soy muy sensible, todo lo siento y no me gusta ser así, no está tan asociado a ser personalidad de agua, por ejemplo, o vivir una etapa de agua o de invierno, sino que puede estar de hecho más asociada a la fragilidad emocional. Es decir, que nuestras estrategias para acercarnos a la emoción tienden a ser muy intensas y desbordadas. Y queremos a través de eso conseguir algo, ¿no? Que nos salven, que nos ayuden, a que nos escuchen. De pronto no hemos conocido otras maneras de sentirnos escuchados, validados, protegidos, resguardados, más que desde el drama, desde la súplica emocional. Y esa agua, curiosamente, en vez de nutrir al siguiente elemento que vendría en el ciclo de la vida como la madera, lo que hace es también pudrir la madera. Entonces, vamos viendo cómo tiene esta maestría en los elementos. El agua es perfecta en la medida en que pueda fluir. Y luego, además, cuando se entrega a la unidad del océano, vamos a notar y a reconocer que en estos momentos la compañía más importante de todas va a ser la compañía superior. Es por esto que en momentos de duelo es que aprendemos sí o sí a confiar, a tener fe, porque no hay nada más que nos pueda sostener. Podemos entonces acceder a los mantras, a rezar, en algunos casos meditar. Simplemente es como la búsqueda de entrar en contacto con lo sagrado, con lo profundo, porque es lo que nos da el sustento, es lo que nos está alimentando. Ya nada más nos puede alimentar. Hay momentos de tal nivel de dolor que pues, naturalmente quisiéramos que alguien nos acompañara, que tuviera las palabras adecuadas, la energía, pero no es suficiente. O sea, el alimento que necesitamos es otro tipo de alimento, es un alimento superior. Cuando lo hemos perdido todo, no nos queda más entonces que mirar hacia arriba al gran abastecedor de todo lo que hemos sido alguna vez y reconocer que ahí vive todo, ¿no? Me estoy desprendiendo de todo lo que implicaba este personaje, eso duele, eso angustia, eso escuece, pero luego entro en contacto a través de la fe con algo superior y puedo entender que esto es solamente el final de uno de muchos ciclos de mi vida y que así como llega el final o llega el invierno, naturalmente y sin que yo me esfuerce o trabaje duro o lo force o lo intente, naturalmente va a llegar la primavera, porque así es la naturaleza. Entonces, parte de este episodio es empezar a meditar. Podemos meditar un poco en esta función del agua, en por qué el agua es el último elemento de un ciclo zodiacal, también porque es el último elemento asociado también dentro de la rueda elemental, y hablar de finales e inicios dentro de una rueda es complicado porque dentro de una rueda, ¿qué es un inicio y qué es un final? Independiente de la época podemos estar viviendo inicios y finales simultáneamente, pero es interesante pensar que el agua es este elemento de transición que nos lleva de ese mundo interno en el que necesitamos nidito, hogar,
en el que necesitamos tiempo y silencio para restaurar y que luego, curiosamente, a través de su sabiduría, de su fuerza, podemos volver a nacer, podemos volver a emerger, podemos volver a crear algo totalmente nuevo. ¿Qué pasa entonces si no vivimos el duelo? ¿Qué pasa si no tocamos el agua? Nunca llegamos a crecer realmente, nunca llegamos a crear nuevos ciclos. Entonces, por más de que es doloroso, por más de que nos reta, de que nos incomode, vivir un duelo es la gran valentía, porque al final estamos depositando un acto de fe, un acto de confianza ante la vida, decir yo sé que estoy atravesando esto, que no lo entiendo, no hay manera de que yo le pueda dar una explicación a esto, me parece injusto, siento rabia, ¿no? Y quisiera no estar viviendo esta situación, me siento secuestrada por la situación, pero aún así, a pesar de que toda mi personalidad y todo mi instinto se abstenga y se resiste, yo quiero creer que esto es lo que va a nutrir un nuevo inicio y que puedo estar muy adolorida por todo lo que se va, pero también sutilmente enamorada y entusiasmada y con curiosidad de todo lo que puede llegar a venir, porque necesitas entender que después de un duelo o al atravesar el duelo estás haciéndole espacio a que más follaje crezca en tu vida, ¿no? Es curioso cómo en la jardinería podar una planta pareciera entonces matarla y en realidad podarla le permite renacer a la planta constantemente, entonces es parte de la salud de la planta. Y es algo así, vamos podando aspectos de nuestra vida, áreas, también pensemos que hay duelos que no son solamente externos, hay duelos internos que son muy difíciles de vivir, como dejar de creer en lo que creíamos, de perder nuestra religión, por ejemplo, o llegar a un punto en el que en nuestra individualidad decimos, esto ya no lo quiero más para mí, ya no quiero ser más este tipo de personajes y necesito pues desvincularme de este personaje que fue importante, que fue maravilloso, pero en este momento no lo quiero elegir más porque quiero hacer espacio para que se renueve mi propio árbol. Todo esto es darle espacio al agua. Vas a necesitar tiempo y aspectos que sanan el agua, ¿no? La música, la poesía, la espiritualidad, todo aquello que es sagrado, cualquier forma de lo que para ti represente lo sagrado, es entrar en contacto con eso que es sutil. Nada que sea ordinario, brusco, evidente o literal, eso no nos ayuda a sanar. Nos ayuda esto, lo sutil, lo suave, lo simbólico, lo mágico, lo místico. Nos ayuda la presencia silenciosa, nos ayuda el poema corto que entró a nuestro corazón y nos dio una esperanza. Nos sirve más la historia de alguien que ya lo logró. Más que cualquier otra cosa, creo que eso es lo que resulta más reparador y esos son justamente aspectos del agua. Bueno, cuéntenme ustedes qué experiencia de duelo han atravesado, cómo los ha transformado y qué les gustaría decirle en este momento a su versión anterior cuando atravesó el duelo. A mí me hubiera encantado darme más tiempo, haber sido mucho más suave y compasivo conmigo en la medida en que lo atravesaba y no darme tan duro, no haber sido tan exigente al vivir tantos episodios muy fuertes. Y también, ¿por qué no?, disfrutar ese momento en el que hibernamos, disfrutar que hay nieve afuera y yo tengo a mi hogar encendido dentro y que me puedo acompañar mientras tenga que durar este proceso de vacío para luego crear una copa más grande. Recuerda que me puedes seguir por Instagram y TikTok a través de astro-novas, por YouTube y por Facebook a través de Astronovas, donde les comparto mucho más de la astrología. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.